No te deseo un año maravilloso donde todo sea bueno. Ese es un pensamiento mágico, infantil, utópico. Te deseo que te animes a mirarte y que te ames como eres. Que tengas el suficiente amor propio para pelear muchas batallas y la humildad para saber que hay batallas imposibles de ganar por las que no vale la pena luchar. Te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables y que hay otras que si corres del lugar de la queja podrás cambiar. Que no te permitas los no puedo y que reconozcas los no quiero. Te deseo que escuches tu verdad y que la digas con plena conciencia de que es solo tu verdad, no la del otro. Que te expongas a lo que temes, porque es la única manera de vencer el miedo. Que aprendas a tolerar las manchas negras del otro, porque también tienes las tuyas, y eso anula la posibilidad de reclamo. Que no te condenes por equivocarte, no eres todopoderoso, que crezcas hasta donde y cuando quieras. No te deseo que el nuevo año te traiga felicidad, te deseo que logres ser feliz, sea cual sea la realidad que te toque vivir. Mirta Medici, inicio de año. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días, según sea el caso. Estamos transmitiendo desde Querétaro, en México. Damos inicio a este tu programa, La Entrevista. Cada miércoles a partir de las 9 de la noche estaremos publicando el clip del programa, con un tema diferente en cada ocasión. Soy Francisco Cárdenas, iniciamos. Como primer pregunta, vamos a plantear, ¿qué somos capaces de hacer para lograr la felicidad? Parece que a las personas les gusta mentir para ser felices, prometer que algo mejor pasará y haremos de la felicidad un verdadero festín, creer que la felicidad es un mejor momento que está por venir. Ya Eduardo Galeano, escritor uruguayo, decía que sobre la felicidad buscamos convencernos de que la vida será mejor después de casarnos, después de tener un hijo, después de tener otro. Luego nos sentimos frustrados porque los hijos no son como quisiéramos, no son lo suficientemente grandes y nos convencemos de que seremos más felices cuando lo sean. Nos decimos que nuestra vida será más completa cuando nuestro esposo o nuestra esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor carro o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. También decía que siempre habrá un obstáculo en el camino, algo que resolver, algún asunto sin terminar, una deuda por cubrir. La vida son obstáculos. Esta perspectiva llevan a pensar a Eduardo Galeano que no hay camino a la felicidad, que la felicidad más bien es el camino. Así que no esperes a bajar 5 kilos, o hasta que te cases, o hasta que te divorcies, hasta la primavera, hasta el otoño, hasta el invierno, o hasta que te mueras, para decir que no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no es un destino. La felicidad es algo que va cambiando con el tiempo. No nos hacen feliz las mismas cosas que antes. Y vendrán cosas diferentes que antes tal vez ni considerábamos y que ahora nos hacen muy dichosos. Lo que sí se puede explicar es lo que ocurre con el fenómeno de la felicidad. La felicidad dura muy poco, es de momentos. La suma de varios momentos la hacen perdurar, pero no dura tanto y no es para toda la vida. Definir la felicidad es muy difícil porque la felicidad es singular. Esto quiere decir que no es la misma felicidad para todos,
ni tiene la misma duración ni las mismas texturas. Sigmund Freud decía que así como podemos adoptar diversos caminos, ninguna regla al respecto vale para todos. Cada uno debe de buscar por sí mismo la manera en que puede ser feliz. Su elección del camino a seguir será influida por los más diversos factores. Todo depende de la suma de satisfacción real que puede esperar del mundo exterior y de la medida en que se incline a independizarse de éste. Albert Camus se hacía el siguiente cuestionamiento: ¿qué es la felicidad sino la sencilla armonía entre una persona y la vida que lleva? Se dice que la felicidad es el bien supremo al que se aspira, realizarse, alcanzar la plenitud, lograr el autodominio, la independencia, la paz interior, la autonomía. Podemos considerar la felicidad como un horizonte siempre abierto. Cuando la felicidad se coloca en los objetos y sujetos, y no en nosotros mismos, la realización de la felicidad se vuelve inestable y efímero. Para Sócrates, la felicidad es la sabiduría. Por eso esto de conocerse era más importante que lo corpóreo y lo material. Es decir, era más importante que la fama, la riqueza o el placer. El saber y la felicidad están íntimamente ligados. A esto se refiere la importancia del desarrollo del intelecto en la expansión de nuestro saber. Conociendo la verdad, se alcanza la verdad. Pero como todo, existe un precio, y en este caso es la responsabilidad. Por eso se miente la gente para no hacerse cargo de sí mismo y no responsabilizarse de la propia felicidad. Para Aristóteles, la finalidad del hombre es la felicidad, y se alcanza desarrollando nuestra virtud, nuestra excelencia, lo que nos hace ser lo que somos. La virtud del hombre es pensar, dominar a través de los pensamientos las emociones, encontrando el equilibrio entre los extremos. Pareciera ser que a través del tiempo, las cosas de la virtud se han ido sustituyendo por las materiales, alejándose el ser humano de la verdad. Tal vez a la felicidad no se llega, a lo más el sujeto es feliz. Ser feliz es un momento, no un estado permanente. Se llega a volver una obsesión o un estado maniático, una euforia constante y desbordante. Tal parece que la felicidad es como la construcción utópica, pero que vale la pena luchar. Les recuerdo que estamos en el programa La Entrevista, hoy con el tema Felicidad, la manía de mentir para ser felices. Continuamos. La felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer. Un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. Julio Cortázar, fragmento, Rayuela. Para Kant, la felicidad está en el cumplimiento del deber. Está estrechamente relacionado con la moral y el cumplimiento de la ética, que radica en hacer lo correcto y lo apropiado. Sigmund Freud ocupa las referencias culturales para plantear la búsqueda de la felicidad dentro de una sociedad civilizada. Freud trata el tema de la felicidad en su gran obra El malestar en la cultura. Él dice que los hombres aspiran a la felicidad, quieren ser felices y no quieren dejar de serlo. Esta común aspiración tiene dos facetas, una positiva
que es la de experimentar intensas sensaciones de placer, y otra negativa, la de evitar el displacer y el dolor. El término de felicidad está estrechamente relacionado con el principio de placer, que es el que rige las operaciones del aparato psíquico. Pero esta felicidad es irrealizable, porque el ser humano no es natural, es cultural, y la cultura se rige por restricciones, límites, prohibiciones, que regulan al ser humano para convertirlo en un ser civilizado. Esto quiere decir que para obtener un poco de placer, el sujeto pasará por las restricciones de una sociedad, mismas que están bajo el yugo de la represión que deriva en la enfermedad de las neurosis en el mejor de los casos, porque también pueden estructurarse otras psicopatologías graves. Por tal razón, hay más posibilidades de experimentar la desgracia, la frustración, el enojo. Si hay reducción a las pulsiones placenteras y el placer es causal de felicidad, de esta manera las posibilidades de felicidad ya están limitadas desde el principio por nuestra propia constitución. Frente al sufrimiento por las restricciones y las exigencias culturales, el hombre suele rebajar sus pretensiones de felicidad. Para Freud, la felicidad consistirá principalmente en evitar el dolor y el sufrimiento. Bien, dentro del poco espacio que le queda al sujeto para ser feliz, por las restricciones, las reglas, las normas sociales, tendrá que descubrir cómo llevar a cabo su placer, cómo poderlo satisfacer, es decir, buscar descargar la tensión y que éste no tenga graves consecuencias. La felicidad sería algo así como el modo de evitar el displacer y la principal fuente del displacer. Paradójico, ¿no? Es como el amor. El amor es el principal modo de querer encontrar la felicidad y a la vez la principal fuente de infelicidad. Para Jacques Lacan, la felicidad, el estado de bienestar y liberación del ser, está más enfocado a la autogestión del propio deseo. El sujeto, en el intento de realizar su deseo, estará por un lado la frustración si éste no se realiza y por el otro la felicidad si el deseo se concreta. La cosa es que Lacan habla de que el deseo es algo inalcanzable y que en el mejor de los casos el deseo se cubrirá parcialmente. Ya para finalizar con el tema del programa, voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que se me hicieron con anterioridad. Pregunta 1. ¿Cuál es la relación entre la felicidad y el placer? La descarga. La descarga de la tensión de la energía libidinal, es decir, de la energía afectiva del sujeto. Al sentir la descarga el sujeto experimenta placer logrando la felicidad. Pregunta 2. ¿Se puede ser feliz todo el tiempo? Cuando la persona busca la felicidad experimenta placer. Ya lo había dicho, que durante la descarga el placer y la felicidad van de la mano. El tiempo que dura la descarga, el desahogo, es lo que dura la felicidad. Pregunta 3. ¿Cuáles son los pasos hacia la felicidad? Bien, normalmente no doy pasos ni recetas. Lo que sí podría decir es pensar a la felicidad como un camino el cual se recorre, más allá de verlo como un fin o un destino. Es responsabilidad de cada uno de nosotros identificar las cosas que nos hacen felices para ir en busca de lo posible. Pregunta 4. ¿Qué tan importante es la felicidad en la vida de las personas? La felicidad es tan importante como lo permita el sujeto, siempre y cuando no descarte las demás emociones como la tristeza e incluso el enojo. Pregunta 5. ¿Puede ser dañina la felicidad? Qué buena pregunta que me hicieron. Se piensa que la felicidad como un estado permanente y obligatorio, y esto no es así. Nada en el ser humano dura para siempre ni tampoco por mucho tiempo. No lo aguantaría.
entraría en un estado maniático o eufórico y esto ya es una patología. Una persona con tanto amor, con tanta felicidad frente a su bebé puede asfixiarlo y matarlo sin darse cuenta del daño que le está haciendo. Esto es como la sal, nada en demasía. La felicidad va cambiando, no es estática, no es tan pasiva quedándose en un solo lugar. Va cambiando con el tiempo, tiene varios rostros. Un nuevo amanecer, un atardecer mirando el ocaso frente al océano, la risa de un nene, caminar tranquilo, tomar un café y estar con esa persona que nos es un mundo. La vida cambia, el mundo cambia, y en esos cambios cada uno tendrá que descubrir qué sentir, qué asumir e ir en busca de lo que en ese momento sea la felicidad para uno. Antes de despedirme, quisiera agradecerle su escucha. En el espacio de comentarios de esta publicación dejen sus quejas, preguntas, sugerencias, todo lo relacionado a este programa. Nos escuchamos la próxima semana, en un programa más de La Entrevista. Estaremos entreviendo el tema reconocimiento, la importancia de la mirada del otro. Tengan todos ustedes muy buenas lunas.